Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Nuevamente el campeón del mundo Magnus Carlsen se ha dejado un mate inevitable, esta vez a manos del gran maestro holandés Anish Giri, quien lo derrotó en la cuarta ronda del Magnus Carlsen Invitacional, en una partida que realmente nos mostró un duelo teórico muy interesante, pero que en cierto momento el campeón del mundo primero se dejó un peón, lo que le permitió a Giri comenzar a presionar fuertemente y finalmente lo llevó a una red de mate en donde Magnus de manera increíble se colgó un mate en una jugada o perder todas sus piezas, lo que igualmente lo dejaría perdido. Antes de ver esta interesante partida les recuerdo que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Con piezas blancas, el gran maestro holandés Anish Giri inicia la partida con la jugada E4 y con piezas negras el campeón del mundo Magnus Carlsen responde con C5, una defensa siciliana, caballo F3, G6, D4, C por D4, caballo por D4 y caballo C6. Se ha traspuesto a la variante del dragón acelerado en donde Giri escoge la línea más usada en este momento, que es C4, llevando a un sistema Marozzi. Caballo F6, caballo C3, D6, alfil E2, caballo por D4, dama por D4, alfil G7, enroque y enroque. En este momento, por supuesto, el plan de las negras va a ser desarrollar su alfil de casilla blanca vía D7, C6. Y en este momento, Giri tiene que quitarse con la jugada dama D3, ya que el alfil de G7 está defendido. A5 del campeón del mundo, alfil E3, alfil D7, alfil D4 y alfil C6. Como les comentaba, ahora las negras mejoran la situación de este alfil, que incluso está poniendo alguna presión sobre el peón central de E4. B3, Giri colocando aquí sólido el flanco de dama. Caballo D7, jugada típica en la dragón, en donde se va el caballo a colocar en C5 o N5, mejorando su situación. Alfil por G7, rey por G7, se ha cambiado el mejor alfil de las negras. Dama de 4 jaque, rey G8, torre FD1 y dama B6. En este momento el campeón del mundo decide que ya es momento de cambiar las damas, lo que realmente parece una buena decisión, ya que tras dama por B6, que fue lo que jugó Giri, caballo por B6, ahora las negras tendrían alguna iniciativa por el flanco de dama más adelante con jugadas como A4. F4 de Giri. Normalmente aquí también se podría jugar F3 reforzando la defensa sobre el peón de E4, pero F4 también tiene ideas bastante interesantes, como por ejemplo jugar F5 en algún momento o incluso E5. F5 de Magnus, que rápidamente rompe allí la situación en el centro. E por F5, torre por F5, G3 y G5. Magnus sigue con la idea de complicar la posición por el flanco de rey. Alfil D3, se gana un tiempo amenazando la torre. Torre C5 y torre E1. Fíjense que Giri estaba bastante preparado para afrontar estas complicaciones. Ya ha ganado dos tiempos, primero amenazando la torre y ahora amenazando el peón de E7 y entrando en séptima. Torre E8, caballo E4, nuevamente se amenaza la torre y el peón de G5, por lo cual la única jugada es alfil por E4 y tras torre por E4. Ahora fíjense que la torre se ubica en el centro, además de defender el peoncito de F4 para no crear debilidades a las blancas. G por F4 y torre por F4. Si vemos la posición detenidamente, podemos ver que las blancas tienen una pequeña ventaja posicional que radica en la estructura de peones, puesto que tienen solo dos bloques de peones, uno por el flanco de dama y uno por el flanco de rey, mientras que las negras tienen tres, uno por el flanco de dama, otro en el centro y un peón aislado en el flanco de rey, que de hecho está siendo observado por los momentos por ese alfil que se encuentra en D3 de las blancas. Caballo D7, buena jugada para mejorar la situación del caballo colocándolo en E5. Torre E1, caballo E5, alfil E4, B5. Rápidamente Magnus quiere seguir atacando por allí por el flanco de dama. C por B5, torre por B5, torre H4. Fíjense que con esta jugada simplemente se amenaza capturar el peón de H,
Por supuesto es difícil defenderlo, no es tan fácil, pero había una forma de hacerlo. Magnus decide pasar del peón y juega torre B4, pero tal vez la mejor jugada en este momento era caballo G6, lo que permite la jugada alfil C6 de las blancas, pero esto no es tan grave, puesto que tras caballo por H4, alfil por E8, caballo F3 jaque, rey F2, caballo por E1, alfil por B5, las negras tienen la jugada caballo C2 que les permite liberar su caballo y sacarlo vía D4 o B4. Tal vez a Magnus no le gustaba la idea de tener que combatir con estos dos peones por el flanco de dama, lo que podría crear un peón libre, y sabemos que en esas situaciones el alfil es superior al caballo. Pero Stockfish dice que la posición está igualada. En lugar de eso, Magnus, como les digo, decide entregar el peón con torre B4 y Giri no duda en capturarlo. Alfil por H7 jaque, rey G7 y alfil E4. Fíjense que Giri no cambia las torres, puesto que si torre por B4 se capturaría de peón y ese peón de B4 podría detener los dos peones blancos. A4 de Carlsen, B por A4, torre por A4, torre 2 defendiendo en A2, torre H8, torre por H8, rey por H8 y alfil D5. Buena jugada de las blancas que rápidamente ubican mejor su alfil defendiendo el peón de A2 para liberar su torre. Torre A5, alfil B3 y ahora podemos ver que las blancas tienen dos peones libres por el flanco de rey y uno por el flanco de dama, mientras que las negras tienen dos peones libres en el centro. Ahora la ventaja de las blancas, además del material, es que sus peones se van a movilizar más fácil que lo de las negras, que pueden ser detenidos con el alfil y la torre. Caballo C6, torre D2, buena jugada impidiendo de E5, rey G7, rey G2, caballo E5, H3, ya se prepara para avanzar Giri, caballo D7, torre E2, amenazando en E7, y rey F8. Esta jugada tal vez es un error por parte de Magnus, ya que había que tratar de mantener al rey allí pendiente de los peones blancos, evitando que avanzaran más adelante. Tal vez un poco mejor era caballo E5, manteniendo allí o tratando de bloquear la posición. Luego de rey F8, Giri jugó torre F2 jaque, caballo F6 y G4, allí quedando ideas con G5. Por ahora no se puede por la torre, pero rápidamente podría jugarse una H4 y G5. Rey G7 quitándose de la clavada, torre F4, D5, G5, caballo E4 y alfil por D5. Fíjense que Giri captura este peón y amenaza el caballo. La única jugada aquí de las negras es caballo por G5, que fue la que hizo Magnus. Fíjense que la jugada torre por D4 sería un error, ya que tras torre por E4, si torre por G5 jaque, que parece buena, viene torre G4 y ahora el peón de A es decisivo, porque simplemente las negras no lo van a poder alcanzar, o si no se va a coronar el otro peón. Por eso Carlsen decide capturar en G5 y ahora alfil B3 de Giri, volviendo con su alfil, y tiene dos peones libres, el de H y el de A. E5 de Magnus. Esta jugada tampoco parece muy buena, ya que va a debilitar el peón. Había que intentar la jugada torre E5 y tras H4, caballo E4, y tal vez las negras tengan algunas posibilidades de tablas metiendo su caballo en F6 e intentando detener el otro peón con la torre. Pero tras E5, torre A4, intentando el cambio de torres, torre C5, torre C4, torre A5 y H4. Por supuesto, Giri quiere ganar teniendo en cuenta que tiene ventaja material. Caballo E6, torre A4, nuevamente ofrece el cambio. Caballo F4 jaque, rey F3, torre C5, torre C4, torre A5, torre C7 jaque y rey H6. Jugada un poco dudosa, tal vez un poco mejor rey F6 evitando las redes de mate. Ahora fíjense que Giri juega alfil C2 y ya se amenaza mate en una con torre H7. Así que Magnus lo evita con torre A3 jaque, rey G4, igual se amenaza mate en una, el rey negro se encuentra en una red de mate muy fea. Caballo D3 bloqueando la acción del alfil, rey F5, continúa la red de mate y además el rey se coloca en una casilla en donde el caballo no lo va a poder atacar por un buen rato. Caballo B4, alfil E4
Y ahora el campeón del mundo comete el error decisivo de la partida, que es torre por A2. Después de esta jugada, Giri gana la partida inmediatamente con la jugada rey G4. Tras lo cual, básicamente, se amenaza mate en uno o las negras tienen que entregar todo su material. E igual va a ser mate en pocos movimientos. De hecho, Stockfish dice que es mate en 11 jugadas. Aquí la única jugada de las negras sería torre G2 regalando la torre y ya está perdido. Así que Magnus decide abandonar. En este momento la jugada para evitar el mate era caballo de 3. Fíjense que el rey no puede ir a G4 porque existe un doble en F2. Las negras, las blancas por supuesto podrían continuar por ejemplo con torre C6 jaque y tendrían una gran ventaja. Pero por lo menos en un apuro de tiempo las negras tendrían chances de empatar. Pero como les recuerdo de manera increíble, Magnus se juega torre por A2 y tras rey G4 simplemente abandona porque está completamente perdido. Con esta victoria, Giri se coloca en la cima del torneo y demuestra que últimamente le está saliendo muy bien las cosas en estos torneos online a ritmo rápido, así que es uno de los rivales a vencer ahora. No me queda más que decirles que si les gustó el video le pueden dar un buen like, compartir con todos sus amigos y por supuesto que se suscriban al canal y activen la campanita para que siempre estén al tanto del contenido que subimos. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.